Bien. ¿Quién ha utilizado un magneto? ¿Nadie? A ver si todos saben. ¿Han leído algo? ¿Quién sí? ¿Quién sí ha leído? Casi que todos dicen lo mismo para regenerar. Mónica Saraí. ¿Sí has leído de magneto? ¿Has escuchado algo de magneto? Ya me enseñaron a programarla, pero leerla, así como usted ha estado desglosando todo eso, claramente que no. Pero sí. ¿Pero qué sabes de magneto? ¿Para qué sirve? ¿Qué te dijeron? Para que lo pongas. Tiene tipos de ondas y corrientes ¿Ok? que se colocan en el lugar de la parte afectada. Ok. ¿Pero para qué sirve? ¿No? Gisela y Beth. ¿Quién es Gisela? Gisela, ¿para qué has escuchado que sirve la magneto? Ay, después ¿O no has de plano nada? ¿No? Lisette, Guadalupe. ¿Nada? Entonces, Mónica, Gisela y Lisette, al finalizar este tema, nos van a decir ahora para qué va a funcionar la máquina. ¿Les parece? vamos Va. a ver. Entonces, número 1. Hay que empezar a aterrizar desde conceptos, porque realmente es una tecnología que en general muy poco se utiliza en magnetoterapia. ¿Okay? Es muy poco lo que se utiliza. Ya huyó la primera. ¿Okay? Es muy, no, realmente no se utiliza tanto en Latinoamérica. Donde más se utiliza es en Europa, que realmente ha tenido estudios muy buenos y es una tecnología bastante buena. Ya por ahí alguien me decía, contraindicaciones casi no tiene. No, es una tecnología bastante noble y de resultados muy buenos. ¿Vale? Para ello, vamos a empezar, como les comentaba, por términos. Número 1, magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? El magnetismo no es más que la capacidad que tienen ciertos cuerpos de atraer metales. Eso es magnetismo. Punto. ¿Okay? ¿Qué tan buena o qué tan buena capacidad tienen para atraerlos? ¿La hay? No la hay. ¿Okay? Ahora bien, esa es una. 2. Vamos con campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? El campo magnético es el área en la cual supongamos que ese es un imán, ¿okay? Es el área en el cual este imán va a poder ejercer fuerza sobre los metales. Ejemplo, todo el mundo hemos jugado con las plaquitas de imanes entre que se acercan y no se acercan, ¿no? Y estamos ahí estamos jugando, ¿no? Y todos hemos sentido esa energía de atracción de los imanes, algo que no se ve pero se siente, ¿okay? Es como el amor, ¿okay? Entonces, ¿qué vamos a generar? Pero llega una distancia en la cual si la separamos, esa energía se pierde, esa fuerza se pierde, ¿ok? Ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si su novio se les va lejos, pues ese amor se acaba. Entonces, lo mismo ocurre con esas laminillas, eso es un campo magnético, ¿ok? Es el área en el cual este campo tiene la facilidad de generar atracción hacia los metales. Eso es el campo magnético. ¿Ok? Ahora, ese campo magnético va a estar medido por algo que se llama líneas de fuerza. ¿Quién lo dice eso? No lo dice Berenice, lo dice Faraday. ¿Ok? Bien, entonces, ese campo magnético, ¿qué tan fuerte o qué tan débil es adicional de la distancia o además no solamente dependiente de la distancia? Tiene que ver cuántas líneas de fuerza hay para generar esa atracción. Que eso se va a llamar densidad del flujo magnético. ¿Ok? Es como un poco remombante, pero... Bien. Ahora, empezaron a estudiar el campo magnético y dijeron, bueno, ¿cómo el campo magnético tiene efectos en el tejido? Si bien ese campo magnético, por su
trae efectos sobre nosotros. ¿Okay? Tanto está comprobado que en los astronautas, cada que viajan o tienen viajes fuera del mundo, ellos normalmente siempre van acompañados de una magnetoterapia, porque entre cada viaje ellos llegan a tener una pérdida hasta del 6% de su densidad ósea. Son pacientes o son personas que son candidatos a que tengan problemas de osteoporosis a temprana edad. ¿Okay? Entonces, el campo magnético sí genera un efecto con el metabolismo del calcio a nivel óseo. Por lo tanto, tenemos esos efectos. Pero decían, necesitamos expresarlo, sustentarlo, ¿okay? Demostrarlo de una forma más científica. ¿Y qué dijeron? Se crea la primera teoría, que es la teoría de los dominios. Más que la primera, creo que es la única. ¿Qué dice la teoría de los dominios? La teoría de los dominios dicen que nosotros tenemos pequeñas células denominadas dominios magnéticos, que al ser sometidas hacia una patología pierden su orientación. ¿Okay? Por lo tanto, la magnetoterapia llega a reorientarlos. ¿Vale? Todos han visto que, por ejemplo, la migración de aves, de ballenas, todos ellos, la forma en cómo ellos migran es a través del campo magnético. Y eso es porque esos seres vivos tienen una pequeña estructura ósea que se llama magnetosoma. Esa magnetosoma responde o es muchísimo más sensible hacia los cambios magnéticos. ¿Okay? Y eso es lo que a ellos les induce la migración de un lado hacia otro. ¿Okay? Entonces, en el tejido humano se dice que son unos famosos dominios, ¿okay? Que al ser sometidos a una lesión, estos se desorientan. Por lo tanto, al aplicar un campo magnético, tenemos a volver a nivelar las cargas. ¿Vale? Ahora bien, como todos los agentes físicos, necesitamos saber de conductores. ¿Okay? Las energías o las tecnologías pasadas tienen o dependen mucho del tipo de conductor. ¿Okay? No, por eso es que no todas las lesiones responden bien a todo el tipo de tecnologías. ¿Okay? ¿Alguien va a ir aquí al evento del sábado? ¿No? ¿Por aquí? Muy bien, lo vas a complementar. Ahí hablaré un poquito más de eso. ¿Okay? Es importante tomar en cuenta los tipos de conductores. ¿Okay? Hay mejores conductores tanto para corriente eléctrica, para ultrasonido, para láser y no es su excepción para la parte de magnetoterapia. ¿Okay? Entonces la permeabilidad magnética no es más que la facilidad con la cual las líneas de fuerza del campo magnético van a atravesar la estructura. Es eso. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil va a ser que atraviesen esas líneas de fuerza algún tejido? Y para ello tenemos tipos de materiales magnéticos que son estos tres: ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. ¿Okay? Tomando en cuenta que de arriba hacia abajo hay mayor conductividad. ¿Okay? Ferromagnéticos son muy fáciles de generar una magnetización o una imantación de este tipo de tejidos. Los paramagnéticos son regulares y los diamagnéticos son los que ponen mayor resistencia. ¿Okay? Eso, por supuesto, lo tenemos que empatar con tipos de tejidos. Ferromagnéticos normalmente van a estar conformados todo lo que es sangre, sistema linfático, músculo. ¿Okay? Esos tres van a ser mis tejidos totalmente ferromagnéticos. ¿Okay? Paramagnéticos, como pueden ser piel, ¿okay? Tejido subcutáneo, grasa y sistema nervioso central. Es como de una conductividad media. Y los diamagnéticos van a ser todos aquellos que tengan pocos aportes de agua, ¿okay? Como puede ser ligamento, tendones, cápsula articular, ¿okay? Y por supuesto hueso. ¿Vale? Entonces, en ese sentido también se van a desarrollar las dosificaciones. Hay
tejidos que son ferromagnéticos y que seguramente vamos a utilizar menores aportes energéticos. A mayor impedancia de la energía o resistencia al paso de la energía, pues mayor energía vamos a colocar. ¿Ok? ¿Hasta ahí todos bien? Estos tres son los principios de emisión de un campo magnético. Vamos a tener tres. Número uno, inducción magnética. ¿A qué se refiere eso? Realmente existen campos magnéticos o imanes naturales o inducidos. ¿Ok? Por supuesto que con los que nosotros trabajamos son inducidos. ¿Por qué? Porque necesito una energía eléctrica para yo desencadenar un campo magnético. ¿Vale? Sin embargo, todos los agentes físicos que nosotros utilizamos tienen esos dos componentes, tienen un campo magnético y tienen un campo eléctrico. Por supuesto que hablando específicamente de la magnetoterapia, el campo magnético va a ser mayor y el eléctrico menor, ¿vale? Pero al final van a estar presentes. Tenemos efectos magnetomecánicos. ¿Qué tiene que ver con eso? Esos efectos magnetomecánicos, respuestas mecánicas ante un efecto o un estímulo magnético. ¿Okay? ¿Qué nos va a generar? Esa magnetostricción y pisoelectricidad. ¿Qué quiere decir eso? La magnetostricción no es más que dentro de estos aplicadores hay un roll-up ¿cómo se llama? De cables de cobre, ¿okay? Y esos son aplicados con una corriente eléctrica que generan que esto empiecen a inducir un campo eléctrico. Esa energía eléctrica que es aplicada en los discos para generar el campo eléctrico genera un efecto de choque, ¿okay? Generando un efecto de magnetostricción, es decir, como que se comprime y se distiende, para generar ese campo magnético. Eso a su vez nos va a dar un efecto de pisoelectricidad. ¿Okay? Por lo tanto, es el resultado por el cual nos da efectos osteogénicos y condrogénicos en nuestros pacientes. ¿Vale? Y las interacciones electrónicas, que sabemos que es la atracción y repulsión de cargas eléctricas. Polos iguales se repelen. Polos diferentes se atraen. ¿Okay? Bien. Para ello depende de los aplicadores, pero hay aplicadores, sobre todo el que es de doble disco, que va a tener un efecto muy similar a las monofásicas. Es decir, vamos a poder identificar muy bien el polo norte y el polo sur. ¿Okay? El polo norte va a activar bastante similar al polo negativo. ¿Qué nos hacía el polo negativo? ¿Incrementaba o disminuía la velocidad? ¿Cuál es el negativo, ánodo o cátodo? ¿Qué nos decía el cátodo? Aumentaba y disminuía. Aumentaba el metabolismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a tener? Incremento del pH, aumento del riego sanguíneo, base de aportes metabólicos, y los electrones van a girar en sentido contrario a las agujas. Y por lo tanto tenemos una carga negativa. Polo sur, pues, ¿qué nos va a hacer? Disminuir todo el metabolismo, ¿vale? Repito, esto siempre y cuando tengamos aplicador de dos discos. Aplicadores multidiscos como es este o el solenoide, que es la rueda que parece a resonancia magnética, esos no, esos van a actuar como una corriente bifásica, así asimilemos, ¿vale? ¿Cuáles son los efectos de la magnetoterapia? Número uno, es importante tomar en cuenta que la magnetoterapia va a trabajar en el sistema parasimpático, ¿ok? Por lo tanto, el efecto sedante vamos a tener dos vías, un directo y uno indirecto. De forma directa vamos a generar la producción de endorfinas, ¿ok? Y nos va a dar a través de la puerta de
mensaje o teoría de la compuerta del dolor. De forma indirecta vamos a tener una liberación compresiva en el tejido y una regulación del potencial de la membrana. ¿Okay? Que eso, ya voy a ir un poquito más rápido, que eso ya lo hemos venido platicando desde el inicio. Por lo tanto, va a haber una disminución de la irritación nerviosa y un incremento del umbral sensitivo. ¿Para qué tipo de dolor aplicarían esto? ¿Quién te va a ayudar? Dolor neurálgico. ¿Qué necesitan ahí? Incrementar o disminuir la conductividad nerviosa. ¿Y esa disminución que nos va a dar una respuesta? ¿Y qué nos va a generar, por lo tanto? Un incremento en el umbral del dolor. Es decir, respuestas totalmente sensitivas. ¿Vale? Efecto antiedematoso. Número 1, vamos a regular el transporte de la membrana, la vamos a volver más permeable. Por lo tanto, esto va a estar regulado por la activación de diferentes proteínas y enzimas a nivel plasmático. ¿Eso que nos va a llevar? Una disminución de la hipoxia y del edema. ¿Ok? ¿Qué ocurre normalmente? Lo que les comentaba en la mañana, en un efecto antiedematoso, además de que hay un exceso de líquido, hay una retracción del tejido, de los tejidos, y esos tejidos, como están en un efecto de compresión, hay por lo tanto un efecto de hipoxia. Y al yo favorecer el drenaje de ese exceso de líquido, voy a favorecer también el aporte de oxígeno, generando, o después de tenerlo en una fase de hipoxia, lo voy a pasar a una fase de hiperoxia. ¿Vale? Efectos miorelajantes. De forma general, como vamos a activar el sistema parasimpático, ¿qué nos genera el sistema parasimpático? Relajación. Ajá, así como ustedes dos. Ya les da hasta sueño. Relajación. Así, todo nos relaja, ¿vale? Nos va a dar un efecto bajo de la actividad. Por lo tanto, a nivel local, vamos a incrementar la actividad metabólica y ¿qué vamos a generar? Un reflujo de iones de calcio. Aquí, ¿alguien ha escuchado de punción seca? Sí. ¿O han tomado alguien una certificación de punción seca? Solo escuchar. ¿No? ¿Quién ha escuchado de punción seca? ¿De qué nos puedes platicar de la punción? Ajá. Se trabaja a nivel de la fascia, músculo, muy importante la aplicación en la dirección que lo va a aplicar y la forma en la que va a introducir la aguja. Normalmente podemos imaginarnos que es directo, pero tiene que ir con modificaciones de circulares para poder hacer el efecto que uno quiere. Normalmente es la relajación del músculo y se trabaja siempre con punto gatillo. Exacto. Y los últimos estudios que han salido sobre punción seca, la justificación es porque van a los puntos miofaciales que se generan. Ahora, ¿qué ocurre en ese punto miofacial? En ese punto miofacial, cuando generamos un potencial eléctrico o de contracción muscular, el calcio se libera en dos fases, antes y después de la contracción muscular. ¿Okay? Perdón, antes y durante la contracción muscular. Antes de generar una contracción muscular necesitamos una liberación de calcio para que se activen las aperturas de la acetilcolina. ¿Okay? Sin calcio no activo y no abro la producción y la compuerta de la acetilcolina. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una sobreliberación de calcio y sabemos que es más el calcio y menor la acetilcolina. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una sobreliberación de calcio y la acetilcolina no logra cubrir esa demanda de calcio. Entonces, ¿qué genera? Que la miofibrilla entra en una fase de shock. ¿Ok?
¿ok? Y la función seca de los últimos estudios que se han realizado, que a la hora de pinchar, lo que generas es una limpieza de esa fase, ¿ok? Liberando el exceso de calcio que hay. Por lo tanto, rompes y recuperas más, rompes ese punto miofascial con la función seca, ¿ok? Eso similar lo hace la magnetoterapia. Por supuesto, a nivel no tan invasivo, ¿vale? No siendo invasivo. Eso es lo que nos genera. Entonces, como hay un reflujo de iones de calcio, o ese exceso de calcio es liberado, generamos una relajación muscular, porque ya no tenemos ese nódulo, ya se relajó, ¿vale? Por lo tanto, tenemos relajación del tono de la musculatura vascular y esfínteres precapilares. ¿Vale? Ahora bien, efectos tróficos. De forma directa vamos a activar la cadena metabólica. Sabemos que al incrementar la actividad metabólica ya sabemos que rompimos esa fase de hipoxia con un hiperóxido y por lo tanto tenemos una mayor circulación sanguínea y mayor producción de fibronectina y